Canal 1 presenta En la Polémica, con el auspicio de Juntos podemos lograrlo. Universidad Regional Autónoma de los Andes. Uniandes, a la altura de tus sueños. Mejor está por venir. Saludos cordiales, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos al programa En la Polémica. La semana que concluye ha estado cargada con una, diríamos, ansiedad nacional, sin duda prevista o señalada por el hundimiento del precio del petróleo. El valor de 35 a 38 dólares por barril ha estado rondando en los mercados internacionales con la consecuencia adicional del descuento o castigo que tiene el crudo ecuatoriano. Esta evidente realidad produce una serie de derivaciones en la economía nacional. El gobierno ha dispuesto un ajuste de 800 millones de dólares en la implementación del presupuesto del Estado del presente año. A esta cantidad habrá que sumar los 1.420 millones que se recortó en el mes de enero. Las dificultades nacionales tienen que ver con un excesivo endeudamiento, el fortalecimiento del dólar a nivel internacional, la existencia de salvaguardias, el gasto descomunal en el aparato estatal, en fin. Habrá que agregar a esta realidad la actividad del volcán Cotopaxi, el pronóstico de un niño que puede provocar dificultades en la costa ecuatoriana, y en este escenario se tiene también algunos contaminantes, pongámoslo en esos términos, políticos y sociales, que contribuyen a encender la tensión que estamos viviendo. Por ejemplo, las enmiendas constitucionales, las leyes de herencia y plusvalía, las manifestaciones y protestas que llevan adelante ciudadanos y grupos sociales. Pues bien, esto es lo que vamos a conversar en la presente emisión del programa En la Polémica. Nuestros invitados son los siguientes. Agradezco la presencia de Mauricio Pinto. Él es un empresario, ha estado vinculado a los gremios y a las asociaciones, fue ministro de Finanzas. También nos acompaña Mario Ramos. Mario Ramos es el director del Centro Andino de Estudios Estratégicos. Agradezco la presencia de Rodrigo Gómez de la Torre. Rodrigo es el actual presidente de la Cámara de Agricultura y Ganadería de la Sierra. También nos acompaña el economista Víctor Hugo Albán. Es el actual presidente del Colegio de Economistas de Quito. Gracias entonces a quienes nos siguen a través de la pantalla, gracias a nuestros invitados que están aquí en el estudio de Canal 1 y dejo expresa constancia que las opiniones que se viertan durante este espacio de opinión son de exclusiva responsabilidad de nuestros invitados. Economista Albán, bienvenido. Quisiera empezar con usted. Algo hemos dicho en la presentación de modo general, pero usted tendrá mayores elementos y mayor autoridad, sin duda. ¿Cómo es el Ecuador del momento? ¿Cuál es el diagnóstico del país que estamos viviendo? Adelante, le escuchamos. Muchas gracias. Un saludo a los panelistas que nos acompañan. Y obviamente pues se ha hecho los estudios pertinentes en el colegio. Y creemos nosotros que la actual coyuntura económica es difícil para el país. A junio del presente año tenemos un déficit presupuestal de 2.135 millones reales con datos del Banco Central. Realmente es de asustarse, ¿no? En base al presupuesto dado por el Estado y a la ejecución presupuestaria real, tenemos que la ejecución presupuestaria en el primer semestre ha sido muy pobre, diríamos totalmente baja. Digamos, en casi la totalidad del sector público ha estado en el rango del 15 al 25%. Sube al 35% que manifiestan las autoridades del gobierno por las obras emblemáticas que ellos llaman, como son las eléctricas, ¿no? Que sube al 35% de la ejecución presupuestaria. En base a eso, entendemos nosotros que el señor ministro de Finanzas optó por bajar los 800 millones, que está en posibilidad de hacerlo, para el segundo semestre. Ahora, analistas muy calificados manifiestan que el déficit para el segundo semestre no es de 2.135 millones, sino de alrededor de 3.500 millones. Nosotros hemos hecho las simulaciones correspondientes
y por la baja del precio del barril de petróleo a los niveles mencionados, creemos que va a pasar los 4.000 millones de dólares. El déficit. El déficit presupuestario para el segundo semestre. Es decir, no habrá inversión ni en la parte de inversión y peor en el gasto corriente. Realmente creemos que los ajustes deben darse de inmediato en la economía. Por otro lado, esto está afectando porque la economía es vinculante. Claro. No hay inversión, hay problemas de empleo. El empleo ha bajado tenemos por ciudad nosotros, y creemos que la situación es bastante difícil para los ecuatorianos. Ok, hagamos una pausa. Mauricio, quisiera darle la palabra a usted para que refiera un comentario, una opinión respecto a lo que se ha escuchado, con un ingrediente, con un elemento que le pongo para la discusión, y es que el modelo que fue construido, que fue implementado por el actual gobierno, es un modelo en donde el Estado tiene un rol sustancial, protagónico, central. Y claro, cuando ese Estado tenía enormes cantidades de recursos, eso entraba en la economía y fluía, y teníamos una economía boyante. En fin, cuando deja de tener esos ingresos del Estado, lo público, comienzan las dificultades. Por favor, le escuchamos. Gracias, y un gusto estar acompañado de los contertulios. Creo que estos espacios son necesarios para que la población tenga la oportunidad de ver de diferentes ángulos cómo se mira la problemática, porque el país está pasando una tormenta perfecta. Es decir, le han llegado las plagas de golpe, usted ya lo mencionó, el tema del precio del petróleo acompañado de una revalorización del dólar. Eso nunca había tenido el país. Es decir, o se bajaba el precio del petróleo y se mantenía el dólar más o menos estable, o inclusive tendía a depreciarse, pero ahora tenemos una apreciación del dólar que nos pone en dificultades muy serias con los dos vecinos, que los vecinos pues también están muy preocupados por la situación, porque yo he oído a muchos analistas, al propio presidente decir que no tiene el elemento principal, que es el elemento devaluatorio, pero no hay que olvidarse que la devaluación atrae consigo necesariamente inflación, porque los países nuestros, y digo de la región porque quiero extenderme un poquito más que al propio Ecuador, porque convivimos con lo que sucede en las fronteras. Ya estamos viviendo un ejemplo muy claro en Venezuela, que no se puede desligar el tema fronterizo al manejo de la economía, porque de lo contrario suceden distorsiones muy grandes que provocan situaciones graves para la población. El ejemplo nuestro es, y realmente cuando uno se da el tiempo de ir a la frontera con el Perú, por ejemplo, hay una situación que es tremendamente grave, que no se la ve desde el escritorio o desde la forma de analizar simplemente con cifras. Eso es una situación que puede explotar cualquier momento. ¿Y usted entonces le da más fuerza, digamos, a la dificultad el tema de que tenemos ahora un dólar fortalecido? Pero claro, porque... ¿Eso es más que el petróleo, dice usted? Yo digo que es tan grave como el petróleo. Porque en lo uno, si solo viene una caída del petróleo, ve la posibilidad de llenar ese espacio con endeudamiento, con cosas que se pueden hacer internamente y puede apalear la situación, ¿verdad? Pero agregado al tema del precio del petróleo bajo, agregado el tema de la apreciación de la moneda, y agregado a eso el problema del Cotopaxi, y agregado a eso el problema del Niño, tenemos por primera vez las dos regiones en situación de riesgo. La sierra, con su producción sobre todo ganadera, florícola, en la parte central afectada, y que está por afectarse el tema del Niño, que yo veo con angustia que no se están tomando las decisiones a tiempo en el Ecuador. En cambio veo que en el Perú, en el norte del Perú, están preocupados de dragar los ríos, de limpiar los puentes, para que pueda fluir el agua, porque el problema es el exceso de lluvias. Si hay un exceso de lluvias y no se tienen los ríos preparados y los puentes preparados, ahí vienen los problemas. Ahí vienen los problemas porque tienes inundación. Claro, Entonces, tanto el problema del Cotopaxi, que es un problema
humanitario más que nada, porque vamos a tener problemas, si es que nos juega la mala pasada, vamos a tener problemas sanitarios y fitosanitarios, porque no hay que olvidarse tampoco de los animales, de las vacas, de los terneros, de todo lo que se maneja en ese sentido. Ahora, en esta tormenta perfecta tenemos un ingrediente más que yo creo que es el más fácil de solucionar, que es el ingrediente de la molestia a nivel de la ciudadanía. Eso es el problema político, ¿verdad? Ese es el problema político, pero es el único que podemos realmente sentarnos en una mesa y solucionar. Porque los demás problemas, si le vemos el tema del precio del petróleo, no lo podemos controlar. Claro. O el Cotopaxi. El tema del Cotopaxi no lo podemos controlar. El tema de la moneda tampoco la podemos controlar. Y yo diría que estamos en el momento de ser lo suficientemente conscientes que tenemos que enfrentar problemas serios y que debemos de dejar esa parte política para que se resuelva después. Mario, este es el momento de su intervención. Muchas gracias. Gracias a usted. Sí. Un saludo a los panelistas. Un gusto compartir con todos ustedes. A veces es común que en los análisis no se haga un análisis sistémico. De todo, ¿no? De todo, de todas las variables. Es muy común. Por ejemplo, hablamos de que el modelo de gobierno ha fracasado, ¿no es cierto? Te dice, eso está en clave electoral. O sea, este modelo no existe, no sirve, ¿no? Y ahora que hay problemas de carácter mundial, porque los problemas son mundiales, de la economía, la crisis económica es mundial, no es un problema del Ecuador, es una crisis mundial, ¿sí? Se le acusa al modelo que ha implementado este gobierno. Entonces, eso es un error, porque, por ejemplo, concuerdo con Mauricio cuando señala que más grave que la caída del petróleo es la valorización del dólar. ¿Por qué? Porque eso encarece nuestras exportaciones. Así de sencillo. Y un país con dificultades en exportación se complica la economía. Entonces hay que ver esto. Y enseguida aparecen los intereses particulares, ¿no? Los importadores, que ¿por qué las salvaguardias? ¿No? Quitemos las salvaguardias. ¿No? Los industriales no protegen las salvaguardias, es contradictorio, cuando deberían ser los principales defensores de las salvaguardias, porque están protegiendo la producción. No se toma en cuenta a la pequeña y mediana industria, que es la que más genera empleo, 700.000 empleos directos, que están beneficiados por las salvaguardias, han defendido las salvaguardias, ese sector. Ahora, Mario, pero una interrupción respecto al modelo, porque yo puse eso en la pregunta anterior. Entonces yo le digo una cosa, este modelo que tiene una preeminencia, digamos así, de lo estatal, de lo público, no ha permitido el fortalecimiento de la empresa privada durante estos 8 años. Y ahora que hay nerviosismo y hay inquietud, el presidente regresa a ver a los sectores privados para ver si hay la posibilidad de que ayuden, colaboren y que permitan. Esa es un poco la observación que se hace. Mire, yo no comparto esa idea. Yo creo que la empresa privada se ha fortalecido en este gobierno. Es evidente que, especialmente como señalaba anteriormente, la pequeña y mediana industria se ha fortalecido, ¿no? El mismo señor Egas ha dicho, hay sectores económicos, empresariales que están muy cómodos con este gobierno. Él lo dijo textualmente. O sea, es un representante de un sector muy pudiente. Los bancos han ganado. Todos los bancos han ganado. Pero es que varios se volvieron cómodos porque, claro, tenían al Estado, que tenía enormes cantidades de recursos, hacían contratos con el Estado y se beneficiaban. Pero no eran empresas privadas que por esfuerzo propio habían construido patrimonio, habían generado rentabilidad, habían crecido, en fin, no era así. El sector de la construcción también hoy está en problemas, pero se ha beneficiado. O sea, yo creo que decir lugares comunes o generales o temas generales como decir la empresa privada no se ha beneficiado es complicado. Por eso digo yo, hay que hacer más finos en los análisis, con más detalle. No se puede lanzar como es común. Por eso digo, hay que ver cómo funciona un sistema económico, un sistema político, inclusive el factor geopolítico, inclusive. Hay que considerar los análisis económicos, ¿sí? Mauricio tiene una experiencia en Perú, nos puede dar experiencias prácticas de las diferencias, ¿no es cierto?, entre las economías ecuatoriana y peruana. Entonces, yo digo, o sea, se está hablando mucho en clave electoral, insisto. Con miras al 17. Exactamente. Se hace análisis con clave electoral, no se ve la globalidad del asunto. El problema de fondo puede ser la dolarización,
por ejemplo, los problemas de Carchi son problemas de la dolarización. La economía de Carchi está a la quiebra por la dolarización. O sea, ¿no? Eso es. Pero tampoco que podemos llegar a la conclusión de que el problema, otros tienen la razón, otros tienen por qué se produjo esto y no nosotros. Algo también hemos de haber hecho nosotros, ¿no? Mire, o sea, lo que quiero yo dejar sentado simplemente aquí en la mesa es que debemos hacer análisis mucho más complejos. Ok. Sí, nada más. Porque si no son ideológicos. Sí, claro, se convierten en ideológicos. A ver, Rodrigo, por favor. A ver, bueno, buenos días a todos. Realmente lo que vemos inicialmente es a dónde vamos. El presidente primero, para ir contigo primeramente, asumió un país dolarizado. Las reglas del juego eran esas y tenemos que acordarnos que la dolarización que se dio en un proceso muy abrupto en el año 2000, realmente a quien más benefició fue a toda la clase media y toda la gente que estaba empleado, que ya tenía posibilidades de sostener y planificar sus ingresos en base a un ingreso estable y sólido. Teníamos una moneda dura que permitía crecer y planificar en el tiempo. Entonces la dolarización yo la veo más bien como un beneficio más que un problema, que todo en su momento tiene problemas. En los años 70 no teníamos dólar, pero sin embargo los ecuatorianos hacíamos compras en ipiales de útiles, de ropa, de muchas cosas, porque había una variación de tipo de cambio. Eso. Yo creo que hay que analizar los temas con respecto al tema de la alianza público-privada, que es algo que surgió este año. Ya el tema de la caída del precio del petróleo se lo anunció el año pasado para los meses de agosto, septiembre. Ya se vislumbraba una caída importante. Esto obligó al gobierno a plantear una revisión del Código de la Producción, un documento que más bien apoya muchísimo la inversión, pero que necesita que las reglas del juego sean estables en el tiempo, no variantes, que ese es uno de los principales problemas. En diciembre, de enero de este año, se aprobó ya la revisión del código y hablaba de estabilidad tributaria. Ya por primera vez estamos hablando de la necesidad de estabilidad tributaria para inversiones de sobre 100 millones de dólares. Se veía que, si los ecuatorianos no tenemos en el colchón banco unos 50, 80, 100 millones como para estar invirtiendo. En febrero sale el decreto ejecutivo, el 582, que plantea la necesidad de alianzas público-privadas, incluyendo sectores estratégicos, y deroga inclusive el tema de las concesiones viales. Ya abre más puertas para esto. Seguimos sin que se consolide nada. Lo que decía Mauricio es muy cierto. Estos temas toman tiempo, no se hacen por decreto. En marzo se habla un diálogo importante con el sector empresarial y se abren 37 mesas de diálogo. Planteamiento primario del sector empresarial, que las reglas del juego se queden estables. Estabilidad normativa, fue el primer punto que se planteó, y para el mes de junio de este año fue el primer punto que el mismo presidente, a través de la ley de herencias y plusvalía, más allá de cuánto afecte, era una ruptura de las reglas del juego. Era una ruptura del primer compromiso que se planteó con el sector empresarial en el mes de marzo. Junio ya se rompe el diálogo por las mismas leyes, y en agosto ahora tenemos una nueva ley que plantea incentivos para la alianza público-privada, eliminación del ISD para la devolución de capitales, ver cómo de alguna manera le convencemos a ese sector privado que ha sido golpeado, maltratado, ligeramente vilipendiado, por no decir otra palabra, por 8 años. Ahora sí, ustedes necesitamos que vengan de urgencia y traigan la plata acá al Ecuador. Las cifras económicas nos dicen que el Ecuador, la inversión extranjera directa mayormente no ha sido, en relación y en diferencia con países que están con problemas sociales, de guerrilla, de narcotráfico, como es el caso de Colombia, que ha triplicado, quintuplicado la inversión. El caso de Perú. El caso de Perú también se planteó, señores, reglas del juego claras, exportemos. A esto sumamos ya factores sobre los cuales no tenemos opción de trabajar, un posible fenómeno del Niño. Y coincido, no tenemos ahorita plata para dragado de ríos, que ese es un primer problema, porque esos temas de prevención cuestan dinero. Antes de que nos llegue el Niño ya nos llegó el Cotopaxi. Y el Cotopaxi estábamos revisando cifras, y lo que más tenemos cifras actualizadas son de número de reses, porque se vacuna contra la fiebre aftosa cada 6 meses. Solamente en reses, de las parroquias afectadas de la provincia de Pichincha, estamos hablando de 123.000 animales.
123.000 animales que se reflejan en 8.200 productores. Si nos vamos hacia el sur, la provincia de Cotopaxi, son 69.000 animales en 11.000 productores. Estamos hablando de 10 animales por productor en promedio. Y estamos viendo que no sabemos qué hacer y a dónde ir. Entonces tenemos problemas, que eso generan problemas sociales muy serios. Porque al final... No, tranquilo. Al final del día lo que yo quería concluir es, cuando hablamos de la zona de Sangolquí, que vemos las posibles evacuaciones y vemos a las familias que quieren sacar a su perrito, a su gatito, a sus mascotas, cuando vamos al sector rural, nos ponemos a ver que la, entre comillas, mascota es la vaca o el cerdo, que más allá de ser el animalito de la casa, es el animal que da el sustento a estas familias. Ok, ahora tenemos que ir a un corte comercial, vamos a ir a la publicidad y retornamos enseguida. Bien, vamos a la segunda parte de este programa y voy a permitir a que podamos intercambiar opiniones y generar algún nivel de discusión. Mario, así que le doy la palabra para conversar de lo que se ha dicho en la primera parte del programa. Por favor. A propósito de lo que conversábamos mientras transcurría la publicidad, mira, insisto en el tema del modelo, sí, porque ¿cómo llegó Europa a construir su estado de bienestar? Eso es una experiencia histórica. Se implementó un plan Marshall, se aplicó una economía keynesiana, ¿no? y ahí intervino un factor definitivo, que es el factor geopolítico. Había que contener a la Unión Soviética. O sea, ese mal ejemplo, la Unión Soviética de esa época no fue afectada por la crisis, recordemos, ¿no? Cuando había una crisis en el mundo capitalista, y había que contener de alguna manera ese modelo, ¿no? Para que no se expanda el Europa occidental. Se le perdonó la deuda a Alemania, ¿no? Ahora a Grecia no se le perdona la deuda, a Alemania le perdonó 2 veces la deuda, y a Francia también se le perdonó. Evacuaron las deudas de los países occidentales, ¿no? Pensando en el porvenir, pensando en el futuro, ¿no? Y ahora se actúa de otra manera. Porque ya no existe la Unión Soviética, obviamente, ya es un factor geopolítico a considerar. Entonces, el estado de bienestar que se construyó y que costó mucho esfuerzo, que era un modelo estatista, ¿no? Estatista, logró reconstruir Europa y convertir en lo que es ahora Europa. Ahora usted dice por el apoyo, por el claro, motor que significaba la regulación el de la Estado. Economía, el rol del Estado. No es una experiencia histórica que está ahí. Ahora se está desmantelando eso. Porque ya no hay otra realidad geopolítica, simplemente. El tema, y hablando de... Para generar la conversación. Cuando hablas del tema europeo, ¿no es cierto? Y uno tiene que trasladarse a ese tiempo, porque tratar de mezclar los tiempos es muy complicado por lo que tú dices. El tema geopolítico, hay que acordarse que a Alemania no se le quería dejar crecer y que después vino la idea de dice, no podemos dejar a ese pueblo sin tener los elementos de crecimiento. Pero la participación del sector privado fue enorme. Si uno ve cómo se construyeron las diferentes fábricas que hoy tienen prácticamente el monopolio de los mejores automóviles del mundo. Dice, ¿cómo se construyó la Volkswagen, que ahora es Volkswagen Porsche? ¿Cómo se construyó BMW? ¿Cómo se construyó la Mercedes? Entonces, yo no soy enemigo de la inversión del Estado, pero tiene que ir de la mano a términos de largo plazo, para que el sector privado, con el motor que le mete el Estado, sea el que desarrolle sobre todo la parte tecnológica, que siempre los Estados, y ahora lo estamos viendo con la tecnología de los celulares, las leyes vienen muy atrás de lo que significa la tecnología, ¿verdad? Entonces yo creo que la participación del sector privado es buena. Y más que el modelo, Andrés, hablando de modelo puro, son los actores. Ahí está. Entonces, así como la historia tiene una fuerza, la geografía también tiene una historia, una razón, perdón. Y es que estos pobladores, estos habitantes, viven en unas condiciones que los empuja a ser promotores, impulsores, trabajadores, responsables, previsivos, en fin. Ese es el éxito de los países industrializados. Sí, claro. El sector privado juega un rol en la economía, eso es clarísimo. Pero, mira, ¿qué sector privado había en Europa? ¿Qué calidad de sector privado? ¿Qué calidad de empresarios?
Aquí, el año pasado, se sacaron 4.000 millones de dólares al exterior. De acuerdo a la organización anglosajona Tax Justice Network, los empresarios tienen guardado en el exterior 21.600 millones de dólares. Del Ecuador. Del Ecuador. Entonces, no se queda en el país, no se invierte en el país. O sea, yo digo, ¿cómo se puede, por ejemplo, les escuché hablar de Yacha hace un rato, en Yacha se podría invertir, ¿no? Ahí hay un parque tecnológico, desarrollar la tecnología que señala Mauricio, hacer nuevos negocios, o toda la vida vamos a vender bananas, petróleo, ¿no? Ahí hay una gran oportunidad de negocios, pero no se invierte. Con el 10% de la plata que está fuera del país, ese parque tecnológico podría desarrollar supremamente rápido y hacer buenos negocios. Ahora sí. Bueno, muy interesante, yo comparto con Mauricio totalmente, ¿no? El rol que juega el sector privado es preponderante. El rol del Estado debe ser el de administrar la parte del Estado. Regular, controlar y todo. Pero la inversión privada es fundamental, aquí y en cualquier parte del mundo. Pero hay que dar para esa inversión un escenario lo suficientemente adecuado para que se atraiga esa inversión. Lo que pasa es que el modelo fue estatista, eso es indiscutible, ¿no es cierto? Porque había muchos ingresos, los mayores ingresos que ha tenido el país en la historia. Se habla de esos 260.000 millones de dólares. Nosotros discrepamos, hemos cuantificado y son alrededor de 200.000 millones de dólares. Pero el rol que juega este rato el sector privado es el más importante. No ha habido inversión, el empleo sigue bajando. ¿Quién ha sido el más grande empleador? El Estado. Y eso está pasándole factura este momento. No lo digo yo, no lo dice el Colegio de Economistas. Ya salen el mismo Estado a decir, vamos a reducir el aparato estatal en cuanto a recursos humanos. Van a unificar ministerios, van a consolidar ciertas superintendencias, etcétera, ¿no es cierto? ¿Qué se está dando? Que el sector privado juega un rol importante y el rol del sector privado se está demostrando porque ahorita con el decreto 582 de la alianza público-privada está pidiendo el Estado la mayor participación del sector privado. Víctor, un poco el reclamo que se haría a esta hora es que habiendo tenido tantos recursos, era bueno estimular, promover, impulsar un poco en la idea de Mario para que tener a esta hora un sector privado lo suficientemente sólido que pueda resistir el problema de la baja del petróleo. ¿Eso habría sido lo ideal? Bueno, no necesariamente. Lo que pasa es que posiblemente no se generó la confianza suficiente para la inversión privada. Pero que el mismo Estado contribuya con líneas de crédito, con fomento, con estímulo, para tener fábricas, tener industria, tener un sector privado poderoso, porque ahora es un sector privado, ¿cómo diría? Frágil, medio falseta, usemos esa expresión. Más bien, yo le diría es del bazar de belleza, es de la cevichería, es de cosas así, o sea... Más bien yo diría a la parte de la legislación, no se dio confianza en la parte. Ha habido alrededor de 10 reformas tributarias, 10 y 11 reformas tributarias. Eso ve el inversionista privado, ¿no es cierto? Tanto el externo como el interno. Dice, bueno, si este rato ha habido una reforma, 2, está bien, pero 10 reformas tributarias y ya empieza a pensar 2 veces en la inversión. Por ahí, diría yo, se creó un poco de conflicto, pero habían cosas que hacerlo. Lo hicieron de una manera muy diferente porque podía hacerse lo mismo confluyendo el sector público y el sector privado. Es decir, esto es importante por tal razón, pero lo hicieron de una manera unilateral y no hubo la suficiente sociabilización. No emplearon los medios adecuados, ¿no? Porque si salía la autoridad pertinente a decir este tipo de cambio vamos a hacer por tal razón y porque ha venido fallando en esto, les prometo a ustedes que hubiera sido otra actitud del sector privado. A ver, yo creo que hay 2 aspectos. Yo creo que la palabra... Déjame ponerte un elemento que me parece que algo pasa, porque, por decir algo, la iniciativa de vender el Hotel Quito, ¿no es cierto?, que la vienen trabajando desde hace ya unos 3 años. Nadie está interesado, nadie quiere invertir. Y ese es, me parece, un negocio que está en marcha y que podría funcionar fácilmente. Fíjate, no funciona. Yo creo que hay... Te pongo como ejemplo eso para conversar nada más. Perfectamente. Yo creo que la palabra aquí se llama confianza. 10, 11, 12, realmente ya no es importante el número. Estamos hablando de más de una reforma tributaria por año, en promedio. Estamos hablando de una inflexibilización laboral, cuando el mismo presidente habló hace 2 años de que se requiere la flexibilización laboral.
en la reunión con los empresarios, año 2013, antes de que asuma el economista Carlos Marx Carrasco el ministerio. Ese tipo de cosas han generado más problemas que soluciones. Las famosas salvaguardas, coincidimos plenamente, las salvaguardas crean algo que el presidente calificó en su momento del bobo proteccionismo, si no me falla la memoria, y que tenemos que competir y estar bien. Pero las salvaguardas terminaron... el presidente inclusive con las salvaguardas generó conflictos a los exportadores, porque hay productos que se requieren para poder exportar más. Si nosotros solamente vemos las cifras, y yo me he enfocado las cifras en lo que es agricultura, agroindustria, y obviamente topo el tema petrolero porque es importante al final del día, ¿no? El enero-junio 2014, $7.000 millones de exportaciones petroleras. Más o menos son 7.600 en agricultura primaria, camarón, banano, cacao, café, y 1.000 millones en agroindustria. ¿Qué es lo que nosotros hablamos de cambio de matriz productiva? ¿Para qué queremos un yachay? ¿Para qué queremos este cambio, esta innovación? Para exportar más producto elaborado, generar más mano de obra, más valor agregado. Enero-junio 2015, claro, petróleo obviamente por coyunturas de precio, de 7 cae a 3.600. La agricultura primaria, estos que somos un poquito rudos, como decimos en el campo, de 3.700 pasamos a 3.800 millones, pese a que muchos productos bajaron en precio. O sea, seguimos exportando en volumen. Agroindustria, de 1.000 a 860 millones de dólares. Entonces, la agroindustria, que es lo que deberíamos estar fomentando, apoyar con reglas del juego, con lo que estamos recién planteando en la ley de ahora de agosto del 2015. Eso es lo que se requiere. Ok. Mauricio. Hay una cosa que a mí me parece que hay que reclamarla realmente. Yo cuando veo las cifras que el economista acaba de mencionar, de toda la disposición de cifras que ha tenido el Estado, y veo que no se decidió hacer un puerto abierto en el Ecuador. Tenemos el canal de Panamá que viene la ampliación, y lo que va a suceder en el Ecuador es que vamos a tener que hacer cabotaje en Lima, porque los barcos más grandes no van a entrar a Guayaquil. Y el dinero en la asociación público-privada, si se lo hubiera planteado desde el inicio con reglas claras de juego, ya tendríamos un puerto de primera línea, ya sea en Pozorja o en Manta, en cualquiera de los sitios que estaban ahí, pero no se hizo. La otra cosa que realmente me ha sorprendido por cifras que vi es la inversión en carreteras, porque se habla mucho del tema de carreteras. Y el total de inversión de carreteras está en alrededor de 7.000 millones de dólares en los 8 años. No creo que más o menos en eso está. Y cuando uno ve el crecimiento de lo que significa el gasto corriente en personal del Estado, y tenemos un gasto anual de 9.000 millones de dólares, uno dice, algo no está funcionando bien. ¿Entiendes? Todo el aparataje de carreteras en los 8 años, 7.000 millones. Y hoy por hoy se gasta en 9.000 millones en gasto corriente. En gasto corriente, ¿no es cierto? No es que digo que eso no debe existir, todo lo contrario. La proporción, ¿no? Pero la proporción sí, claro. No es la adecuada. Ahora, el tema, por ejemplo, de educación. Yo sostengo que el problema de educación tiene que empezar solucionándose en la parte más elemental. Sí, nosotros tenemos, y estos países tienen un problema de educación, que el alfabetismo no es solamente saber leer y escribir, sino es comprender lo que se lee. Y ahí estamos súper atrasados, ¿no es cierto? Y en ese sentido, si se hubieran hecho las inversiones en la escuela básica, en los primeros años donde los chicos pueden aprender los idiomas y las matemáticas, lo demás está aquí, lo demás está en el mundo. Y tú dices que aquí se empezó al revés, se empezó por las universidades. ¿Y qué es lo que pasa con Yachay? Que nadie puede estar en contra. Es que fue mal estructurada. Y vemos que ya tuvieron el primer problema
que realmente es vergonzoso para una universidad que quería ser una universidad técnica a nivel internacional, y que se dan cuenta que los estudiantes tienen que nivelarse primero y tienen que hacer toda una revisión de los programas porque no estaban preparados para entrar en ese tipo de educación. Esto es una revolución que hay que hacer, no importa si se inicie ayer, mañana, pasado mañana, pero si no se hace esta revolución de que los chicos, la primera cosa que tienen es que entender el idioma. Yo vi un estudio en el Perú que es más o menos parecido a lo de acá, que decía que el 70% de los alfabetos no entendían lo que leían. Entonces, claro, si el 70% de los alfabetos no entienden lo que leen y el uso del número de palabras que se usa en el idioma no pasan de 500, no podemos hacer nada en la parte de arriba ni invertir en tecnología si no tenemos la parte de abajo sustancial, que es el entendimiento del idioma. El uso del idioma se ha maltratado en el Ecuador y se ha maltratado en el Perú también. Yo creo que hay que recuperar ese tema. El español es uno de los idiomas más ricos que hay. Y vemos cómo se destruye y se destruye y se destruye y no se llega a lo que se necesita. Dicen los psicólogos que quienes no están en capacidad de expresarse tampoco están en capacidad de pensar finalmente. O sea, está conectado esos dos elementos, ¿verdad? Es que ahí tienes los dos elementos. El uno es el entendimiento per se de lo que si no entiendes no puedes expresarte. Ok, ya le doy la palabra. Sin estar, digamos, en contra de lo que ha dicho Mauricio, yo sí discrepo un tanto. Ya. La universidad en un momento determinado era fatal acá. Tuvieron que cerrarse 21 universidades de garaje. Era realmente desastrosa la educación superior. Fruto de ello tenemos que salían profesionales mediocres, se falsificaban títulos, realmente era... Alguien tenía que dar un correctivo y costó mucho, le costó mucho. Eso es estelar en este gobierno, hay que reconocerlo. La universidad estaba deteriorada. A alguien se le ocurrió eliminar el examen de ingreso. Bueno o malo, no sé, pero hubieron problemas serios en la educación superior. Se hizo de la educación superior un negocio y eso todo el Ecuador sabe. Y alguien tuvo que dar ese correctivo. ¿Por qué? Porque salían profesionales sin la mayor preparación. Realmente nosotros nos asustábamos cuando en el Banco Central entraban egresados de economía y se les hacía una pregunta de economía y se asustaban. ¿Qué pasó con la universidad? ¿Y qué universidades habían? Había una universidad que negociaba los títulos. Sí, claro. A un determinado profesional, cuando le preguntamos cómo consiguió el título, le costó $50,000. Y le dieron doble título, le dieron de economista y le dieron de máster. Era un combo que hacían por $50,000. Okay, a ver. Yo quiero referirme al tema de la confianza. ¿Quién genera desconfianza? Los rumores de que ya quiere relajo con el Pichincha, de que ya salimos de la dolarización, ¿de dónde salen esos rumores? O sea, pues ¿quién contribuye a crear ese escenario artificial, diría yo, de que aquí las cosas no están marchando? Entonces eso afecta a todo el mundo. Entonces, ¿quiénes son los actores interesados en eso? O sea, yo creo que están claramente para mí identificados, ¿no? O sea, yo creo que es así, o sea, porque mira, respecto al tema de las alianzas público-privadas, hace no sé cuántos años el gobierno decretó el decreto 582 para justamente promover las alianzas público-privadas. Nadie le paró bola. Febrero de este año. No, eso fue el año pasado, creo. El 582 es de febrero de este año. Listo. Entonces ya, listo, fue no tenía clara la fecha, ¿no? Pero ahora, como nadie le paró bola a ese decreto, ahora se va a crear una ley. Una ley. Ya creo que debe dar suficiente confianza para poder impulsar las alianzas público-privadas. En temas de infraestructura yo creo que vendría muy bien. Por ejemplo, se ha hecho una gran obra, ¿no?, como nunca antes en la historia de este país, en carreteras. Pero mantener esas carreteras es un escenario de presión fiscal. Por ejemplo, el mantenimiento ahora con los privados, claro, con peaje y todo eso, peajes, es muy bueno. Para mantener, sería terrible que el Ecuador retroceda al pasado con carreteras de hace 20 años. Pero eso, Mario, desde una perspectiva ideológica no es una privatización. No es privatización. ¿Por qué? Porque no le estás dando el negocio, no le estás vendiendo, estás concesionando el mantenimiento, que es diferente. Pero a un sector privado.
El mantenimiento, es el mantenimiento. No estás dando el negocio. Una sola observación. Sí. Esas carreteras concesionadas en el gobierno que se comenzó a concesiones, de lo que yo recuerdo fundamentalmente en el gobierno de Gustavo Noboa, venían de la larga noche neoliberal, más bien porque justamente la construcción de la carretera es una parte, el mantenimiento de la carretera es lo fundamental para que la obra dure en el tiempo. Sí, eso es lo que se está proponiendo. Claro, pero a mí sí me parece que es una privatización. Ese medio de transporte que es la carretera, que estaba en el público. Tababela es una inversión privada. Público-privada. Sí, claro. Pero estas carreteras que fueron hechas con el esfuerzo público, de pronto le entregan a un privado, ¿qué es? ¿Privatizar? En Chile, todas las carreteras. Si nadie está diciendo que está bueno o malo, pero son privatizadas. Los socialistas del siglo XXI, ¿cómo así están privatizando? Es lo que estoy diciendo, nada más. El tema es la palabra concesión, ¿no es cierto? Concesión es por un tiempo determinado para hacer una obra determinada con un cálculo determinado, ¿no es cierto? En eso yo creo que debemos olvidarnos un poquito la parte ideológica. No, es que estoy picando, Mauricio, porque ¿cómo es posible dejar un poquito de lado? Porque hay formas de ponerse de acuerdo. Yo sí soy de aquellos que sostiene que el Ecuador tiene elementos suficientes para poder apalear esta crisis. Pero el problema son los actores. No se puede la agresividad que tienen los actores. Es decir, atraer. Es como en los actores es esto, y voy a dar un ejemplo absolutamente banal. Es decir, uno no se aproxima a una chica para conquistarle insultándole. No va a conquistarle jamás. Una de las privatizaciones como era antes. Se vendían los mejores negocios del país a precio de gallina enferma. Una carretera es el mejor negocio si es un monopolio. Nadie más puede hacer privatización. El mantenimiento es diferente. No estás entregando el bien patrimonial. Esa es la diferencia. Son fórmulas de explicar lo que es una privatización. Una carretera que es del sector público, del Ministerio de Obras Públicas que llamamos, de pronto le dan a un privado. ¿Qué se llama eso? Privatizar. Yo creo que es un trabajo conjunto en el cual el que utiliza la carretera pague por un servicio y poder mantener de acuerdo al usuario. Yo me pongo a pensar por qué los empresarios son los agresivos cuando se les ha tratado en todos los términos y con todos los epítetos posibles, semana a semana, lamentablemente. Uno de los principales temas, cuando se reúnen con los empresarios y se habla de flexibilización laboral en el año 2013, y luego se pone una ley de inflexibilización laboral. Cuando se habla en el marzo del 2015 y se dice lo primero que se requiere es reglas claras y estables, y lo siguiente que se hace es lanzar nuevos impuestos, y en dos etapas, porque el primero llegó el viernes y el otro llegó el lunes. Lo que pasa es que una cosa es con vacas gordas y otras con vacas flacas. Entonces ahora comenzamos a llamar de otra manera las cosas que llamábamos así. Antes se llamaba Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Ahora se trata de otro asunto el que han hecho con Europa. Ahora se trata de achicar el tamaño del Estado, no, fusionar, optimizar, son otras palabras. Ahora es alianza público-privado, es privatizar y no hay dónde perderse. Voy a un corte comercial y volvemos en un instante. Bien, vamos al segmento final. Voy a empezar con Rodrigo para pedirle una apreciación a sí mismo final respecto a lo que hemos tratado con estos elementos que me parecen centrales, que tienen que ver con la inversión, que tienen que ver con la alianza público-privada, con la necesidad también de que el Estado reduzca gastos. En definitiva, ¿cuál es un poco este nuevo momento del Ecuador que vamos a asistir, por favor? A ver, yo creo que el tema, como decía, la alianza público-privada es lo que se ha planteado siempre. Por el contrario, es lo más positivo para un país, un equilibrio entre Estado y sector privado. El desequilibrio de cualquiera de los dos lados es el que nos genera conflictos. Tenemos medidas que podemos tomarlas y medidas que no podemos hacer nada. Volcán Cotopaxi, fenómeno del Niño, no tenemos opciones. Tenemos que ver cómo mitigar impactos y en el caso del volcán aprender a convivir con él. Pero sí podemos tomar otro tipo de medidas. Cuando tenemos el tema del sector agropecuario, medidas de confianza, una reducción tributaria al sector agropecuario le beneficia al país porque da más confianza a los productores que de por sí están afectados por los principales factores externos que no hay control. Y en el ámbito político, ¿por qué no
tomar una decisión que es estrictamente política. Todo el mundo coincide en el archivo de las enmiendas, el archivo definitivo de las leyes de herencia y plusvalía. ¿Por qué estos dos elementos de alta conflictividad social no se los coge y se los propone como modelo de propuesta de campaña para el 2017? Ya estamos a pocos meses de un proceso electoral. Archivemos enmiendas constitucionales, archivemos herencia y plusvalía y lancémoslo como proclama de campaña para el 2017 y que el pueblo decida en las urnas. Bajar un poco las tensiones, dice, dar una señal y al bajar tensiones. Un momento de tranquilidad. Dice. Exacto, al bajar tensiones sociales, podemos mejorar los niveles de comunicación y de confianza, porque este es un momento de crisis, bien sea por la caída del precio del petróleo, revalorización del dólar, precios de materias primas, volcán Cotopaxi, el volcán Tungurahua nos recordó esta semana que ahí está, volcán Reventador, está en alerta naranja y por ahí pasan los 2 oleoductos. O sea, tenemos suficientes problemas como para poder tomar una decisión política de una sola persona que decida un día y diga, señores, esto de aquí se difiere, pasa a propuesta de campaña de Alianza País 2017 y aliviemos y dialoguemos mejor y busquemos soluciones en conjunto. Perfecto. Por favor, Mario. Yo creo que es clave el tema de los actores, ¿no? O sea, ¿qué clase de empresarios tenemos? ¿Qué clase de políticos tenemos? ¿Qué clase de analistas tenemos? De gobernantes, de analistas, de todos. Aquí vamos a dar a todos. La Cámara de Comercio señala que todos los problemas económicos del país son por las enmiendas. O sea, digo, o sea, con esa lógica, no sé a dónde vamos a parar, ¿no es cierto? O sea, ahí está, ahí vemos calidad de los actores. Yo digo, cuando se tiene 21.600 millones fuera del país, en vez de invertir aquí en el país, creer en el país, salir, ¿no?, de producir más, fortalecer, creer en las alianzas público-privadas, la plata se la tiene fuera. Entonces, con esos actores, ¿cómo se puede sacar adelante el país? Yo creo que coincido en ese sentido con Mauricio. El problema está en los actores. Los actores, y especialmente los actores históricos que no han pagado impuestos, que, no sé, ¿no? No han hecho inversiones y riesgos interesantes en poder generar otro tipo de economía, en creer en esto de impulsar el cambio de la matriz productiva, o por los siglos de los siglos vamos a vender bananas. O sea, yo digo, ¿no? O sea, entonces, yo digo, ahí está, ahí juega un rol preponderante el sector privado empresarial. Creer en el cambio de la matriz productiva, eso sería interesante, que le apuesten a eso y que tengan la plata y inviertan en eso. Yo creo que eso es ya hacer un cambio real en la mentalidad de los actores. Yo creo que por ahí debería ir la cosa. Okay, muy bien. Víctor Hugo, por favor. Concuerdo totalmente con los panelistas de este programa. No debemos quedarnos en el diagnóstico, ¿no es cierto? Decir todo está mal, que las políticas, los proyectos, todo está mal, sino se ha hablado mucho de los actores juegan un papel preponderante aquí. Quienes hacemos opinión, quienes hacemos análisis, no veamos solo lo malo, demos soluciones. Esto no es decir, vea, todo está mal, esto otro. Rodrigo ha dado soluciones, archivemos tal cosa, veamos de esto otro. Yo pido que los actores también se pongan en recomendaciones, ¿no es cierto? Recomendar, ¿qué estamos recomendando como Colegio de Economistas? Se ha hablado de las salvaguardias aquí. Se eliminen algunas. Ustedes son partidarios. De acuerdo a cómo ha ido evolucionando las importaciones y exportaciones, de acuerdo a cómo ha mejorado el sector productivo, qué reacción ha tenido el sector productivo. Y eso se puede hacerlo. Creemos nosotros, estamos recomendando a la autoridad correspondiente ya empiece a dar tranquilidad al sector comercial. ¿Por qué? Nosotros hemos revisado en redes, y aquí comparten todos, que el paso de los dólares de Ecuador a Colombia ha sido inmensamente grande por la devaluación del peso. Y obviamente la facturación del sector comercial, no solamente en Tulcán y Ibarra, aquí en Quito, nosotros hemos hecho estudios aquí en el sector comercial, empresas comerciales que facturaban 200.000 al año, ahora están facturando en el primer semestre $25.000. Entonces, es una caída, y eso es digamos,
una desgracia para el Ecuador, desgracia para Quito, porque no está dejando de generar comercio y de generar ¿qué? En que están despidiendo gente y va a haber desocupación, va a haber desempleo, y al haber desempleo los problemas sociales se agudizan, a más de los que ya tenemos, como son el problema del Cotopaxi, el problema del Reventador y otros problemas que se adhieren, como es el que se avecina del Niño, que Mauricio decía, tenemos gran preocupación, y así una comparación con el Perú. En el Perú ya están alistándose. Aquí, ¿qué estamos haciendo? Regando los ríos, ¿no? Ok, Mauricio, con usted terminamos. Gracias, para mí ha sido realmente una satisfacción participar en este panel, y creo que se debe impulsar a hacer muchos más, porque el conjunto de ideas encuentran las soluciones, ¿no? Yo no creo en los extremismos. Creo que el país tiene muchísimas oportunidades. De lo que mencionaba Mario, el tema de los dineros de afuera. Desgraciadamente, estoy convencido que la mayor parte de esos dineros son de corrupción. Y los dineros de corrupción no le pertenecen a gente que es industriosa. Es decir, si uno ve y analiza las industrias locales, cómo han venido fortaleciéndose, etcétera, otras han desaparecido. Yo creo que se tiene que formar aquí a gente que no solamente por el hecho de ser país. De voto tiene fuera, ¿no? En Panamá. De voto en Panamá. Bueno, pero si comenzamos a hablar de eso, Mario, no terminamos nunca. Sí, el presidente tiene en Bélgica, ¿no? O sea, ahí sí no terminamos nunca. No, el tema es, vea Mario, el tema es quiénes le han apostado al país y quiénes no a largo plazo. Las inversiones no pueden ser apostadas a corto plazo, tienen que ser apostadas a largo plazo. Y vea, yo tengo una industria que ya está en la 4ª generación y ha sobrevivido. Y es por las reinversiones que hemos hecho, no es otra cosa. Y por estar todos los días ahí. Pero el tema es, no discriminemos a nadie. Yo le oía con satisfacción ayer a Carlos Pérez Guatameles, ¿no? Sí, Gualtamel, sí. Llamando a los empresarios, para poder tener diálogos, etcétera. Oigan, es decir, eso no sucedía antes en el país. Y yo creo que hay oportunidad, pero ahí sí un pedido al presidente. Tiene que bajar el tono de sus intervenciones, porque él es el que manda en el país. Esa es la primera persona, por eso dice primer mandatario, ¿no es cierto? Y evidentemente si se hace lo que Rodrigo dice, a ver, hagamos un waiver, bajemos la tensión, busquemos la manera, a ver, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿De qué manera hacemos el otro? La gente está dispuesta a trabajar, no creo. Este es un país que yo les llamo país corcho. Le tratas de hundir y sale para arriba, ¿no es cierto? Y le tratas de hundir y sale para arriba. Y yo creo que la oportunidad, porque en las dificultades nacen las oportunidades. No vayamos a creer que en bonanza nacen las oportunidades. Las oportunidades de buscar las salidas para el país, de salir fortalecido. Yo creo que se puede dar solución al país sin desdolarizar. Porque la desdolarización sería el castigo más grande a las clases más necesitadas. Y yo creo que sí se puede dar salidas. Yo creo que hay que impulsar la exportación, que hay que buscar la manera de decir, a ver, ¿qué tenemos para exportar? A ver, vamos, ¿qué necesita? ¿De qué manera le ayudo? Pero no armar carísimas cosas afuera y ni un empresario ahí. Entonces, también, y yo estoy de acuerdo con Mario que hay empresarios y empresarios también, ¿verdad? Pero créame que yo en el país conozco empresarios de primera que están dispuestos a jugársela. Pero evidentemente la primera cosa tiene que ser el respeto, la primera cosa tiene que ser pensemos a largo plazo, no pensemos políticamente, nos poner de acuerdo. La flexibilización laboral dice, ok, la flexibilización ya es mala palabra. No se puede hacer eso. Pero sí hay maneras, hay países que se han construido adecuadamente. Corea es uno de ellos. Corea inició, pero no se puede hacer país sin empresas grandes. No se puede hacer país solamente con empresas chicas. El país necesita inversiones grandes para que riegue esa situación abajo. Y evidentemente un Estado fuerte que cobre lo que tiene que cobrar y que vigile lo que tiene que vigilar. Okay. Voy a un corte comercial y volvemos para despedir el programa.
Bien, aquí nos despedimos. Muchísimas gracias la audiencia que ustedes han tenido a este programa y, por cierto, a nuestros invitados aquí en el estudio. Quiero agradecer a Mauricio Pinto, Mario Ramos, Rodrigo Gómez de la Torre y Víctor Hugo Albán. Aquí nos despedimos. Felicidades. Hasta la próxima semana. Canal 1 presentó En la Polémica, con el auspicio de Juntos podemos lograrlo. Universidad Regional Autónoma de los Andes, Uniandes, a la altura de tus sueños. Mejor está por venir.